Uno de los temas más desconocidos y más importantes de los años que trabajamos, del 36 al 75, es la legislación fundamental. ¿Qué nos va a decir López Trincado de esta legislación? Pues estoy seguro de que José Luis López Trincado, que es licenciado en Derecho, nos va a dar una visión de conjunto amplia y profunda al mismo tiempo de lo que supusieron las 8 leyes fundamentales del Estado. La primera de las cuales apareció tan pronto como en 1938, y todos recordamos que en esa época la guerra estaba vigente, funcionando. Es decir, la jefatura del Estado tuvo la visión de empezar a vertebrar el régimen jurídico del régimen que iba a constituir, cuando todavía no se sabía si iba a ganar la guerra o no, pero tenía una absoluta confianza en ello. Fueron 8 leyes, la primera de ellas, ya digo, durante la guerra, y la última después del fallecimiento del jefe del Estado. Pero entre todas ellas consiguieron crear el marco sobre el cual se estableció después el derecho y la legislación, los reglamentos, las normas, las leyes básicas. Es decir, estamos hablando del marco jurídico general, estamos hablando de la a modo de constitución del régimen de Franco. Fueron 8 leyes, tienen una importancia trascendental todas ellas, y tuvieron la importancia que José Luis López Trincado nos va a hacer ver con toda brillantez, como acostumbra. Pues deseando estoy de escucharle y de aprender. Muchas gracias. Estupendo, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, José Ramón, por la presentación. Gracias, don Hultano, y gracias a la Comisión de Estudios del Estado Español 1936-75 por confiar en mí para esta ponencia. Voy a dividir la intervención en unos primeros minutos dedicados a una breve introducción teórica de lo que es el concepto de ley fundamental, de constitución, algo muy elemental, pero está pensado para personas que no han estudiado Derecho, porque esta no es una conferencia tampoco para especialistas. Y tras ello haremos un repaso general a las leyes fundamentales desde una perspectiva, repito, general. Y luego el núcleo de la conferencia va a consistir en un breve examen, necesariamente tendrá que ser breve por el tiempo de que disponemos, pero que será un examen de tipo cronológico. Iremos viendo cada una de las leyes fundamentales, dedicando algunos minutos a cada una de ellas. Sin más, empezamos con una visión general, las leyes fundamentales del Estado, las leyes fundamentales del Reino, que es como se denomina a las leyes del rango constitucional que estuvieron vigentes durante la mayor parte de los años, de las décadas del régimen de Franco, que fueron un total de 8, realmente fueron 7 las que rigieron durante el periodo de jefatura de Estado de Francisco Franco, las 7 primeras que estamos viendo aquí, mientras que la última, la llamada octava ley fundamental y para la reforma política, fue aprobada después de su muerte, y es un importante episodio, un episodio central de la llamada transición política. Entonces, quédense de momento con una breve idea de cuál es el listado. Como ven, la mayor parte de ellas son aprobadas en los años 40 y luego, a lo largo de los años 50 y 60, se va terminando de configurar lo que es la constitución política de la era de Franco. Hay que distinguir, ya les he dicho que íbamos a empezar con una breve introducción teórica, grosso modo, los distintos tipos de normas positivas, es decir, de las normas jurídicas escritas. No vamos aquí a considerar la costumbre, por ejemplo, o los principios generales del derecho, que son normas no escritas, ¿de acuerdo? Entonces, las normas de máximo rango jerárquico en un sistema jurídico son las leyes de tipo constitucional, como la Constitución Española de 1978 en la actualidad, que también a veces se llaman leyes fundamentales. Lo de leyes fundamentales no es una exclusiva de la era de Franco. También se llama ley fundamental, por ejemplo, la norma constitucional en Alemania, o en Israel, por ejemplo, también se llaman leyes fundamentales. Luego están las leyes ordinarias, las leyes por excelencia, es las leyes a las que hacemos referencia normalmente cuando nos aludimos a una ley, no sé, la ley hipotecaria, por ejemplo, la ley de propiedad horizontal. Y finalmente hay normas también positivas, pero que no son aprobadas por un Parlamento, sino que son aprobadas por el Gobierno, que son las normas reglamentarias, y tienen un rango jerárquicamente inferior a las leyes y, por supuesto, a las constituciones. Es decir, el reglamento no puede oponerse a la ley y la ley ordinaria no puede oponerse a la norma constitucional. Aquí, por tanto, en la ponencia de esta tarde lo que vamos a examinar son las leyes de rango constitucional,
¿de acuerdo?, del área de Franco, aunque también vamos a hacer referencia a otras normas que no tienen ese rango, pero que por su contenido también se puede decir que tuvieron contenido constitucional, por la materia de regulación. Lo iremos viendo, como hemos dicho, en ese examen cronológico. Creo que conviene también hacer un pequeño inciso para recordar que las leyes ordinarias, a su vez, pueden ser leyes en sentido propio, que son las que son aprobadas por el órgano legislativo, las Cortes, ahora mismo pues el Congreso y el Senado en España, pero a veces el Gobierno también puede aprobar normas con rango y fuerza de ley, que son, por ejemplo, son sobre todo los decretos leyes que tienen tanta actualidad en la política actual, que aprueba el Gobierno por su autoridad y, sin embargo, tienen rango y fuerza de ley, ¿de acuerdo? El decreto ley es una norma con rango de ley ordinaria, pero aprobada por el Gobierno y por eso es decreto ley. Y el decreto legislativo también es una figura mucho menos frecuente, pero que se utiliza para la regulación de algunas cuestiones especialmente difíciles que las Cortes delegan en el Gobierno para que, con la preparación que tiene el personal de la Administración, elaboren esa norma con rango y fuerza de ley. Por ejemplo, el Código Civil es un decreto legislativo, es fruto de la legislación delegada de las Cortes en el Gobierno para que aprobara ese Código Civil. Es importante también distinguir dos nociones que son la de constitución formal y constitución material. ¿Qué es una constitución material? La organización política de un país. En este sentido, todo país tiene una constitución, aunque no tenga una norma que oficial y nominalmente se llame así, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Gran Bretaña no existe una constitución formal. Hay una constitución material, que son las normas por las que se rige ese país, algunas están escritas en leyes dispersas, otras son costumbres, pero el país tiene constitución. Otros países, como por ejemplo Francia o España, sí tienen una constitución formal, es decir, una constitución con ese nombre, ¿de acuerdo? El régimen de Franco, como veremos, siempre tuvo una constitución material, tuvo una organización política y con el tiempo fue configurando, nunca en una norma llamada formalmente Constitución, pero fue configurando a través de una serie de leyes fundamentales su propia Constitución escrita, ¿de acuerdo? He puesto aquí la imagen de Walter Bagehot, que es el autor de un importante libro, de un importante tratado político en Gran Bretaña, que es The English Constitution, que es un clásico del derecho político anglosajón y se refiere a Gran Bretaña. A pesar del nombre The English Constitution, Gran Bretaña, como he dicho, no tiene constitución formal. Acercándonos ya más a las leyes fundamentales, en una constitución, en sentido formal, en una norma constitucional, suele haber dos partes. Una parte donde se enuncian los principios inspiradores del régimen político de esa constitución, la llamada parte dogmática, las declaraciones de derechos, los valores superiores del ordenamiento. Esa es la parte dogmática de la Constitución. Y luego está la parte orgánica. La parte orgánica de la Constitución, como dice el propio nombre, adjetivo mejor dicho, es la que organiza, es la que articula la forma de organización de los poderes del Estado regulados en esa Constitución. Veremos cómo en las leyes fundamentales del Reino, sobre todo cuando estuvieron aprobadas la mayor parte de ellas, prácticamente toda la materia constitucional estaba ya cubierta y había unas leyes fundamentales que se podían considerar la parte dogmática de la Constitución del régimen de Franco y otras leyes fundamentales que se podían considerar la parte orgánica, incluida, por supuesto, la llamada Ley Orgánica del Estado. Lo veremos en los próximos minutos. Ya les he dicho, Constitución y ley fundamental en buena medida se pueden considerar conceptos equivalentes. Aquí tienen una imagen de la portada de la Ley Fundamental de Alemania, que así se llama, no se llama Verfassung, que es constitución en alemán, sino Grundgesetz, ley fundamental o ley básica, ¿de acuerdo? No es, por tanto, una excentricidad de la España de Franco el llamarse ley fundamental, aparte de que el propio concepto de ley fundamental tiene también un origen tradicional. Por tanto, vamos a entrar ya en estas leyes de carácter constitucional del era de Franco, centrándonos en las que tenían un rango jerárquico propiamente constitucional, las leyes fundamentales en sentido propio, pero hablaremos también de normas, algunas incluso don Ultano las ha mencionado en su presentación, que se refieren a la conferencia del mes pasado, pero algunas de esas normas también hay que citarlas por su contenido, aunque podían ser decretos o podían ser leyes ordinarias, por su contenido deben ser también citadas en esta ponencia. Vuelvo a traer aquí una visión cronológica general, para que tengan un poco la idea en la cabeza a lo largo de la exposición que va a seguir en los próximos minutos. Aquí he puesto en rojo dos de las leyes fundamentales, que son la Ley de Sucesión de 1947 y la Ley Orgánica de 1967, porque tal como se expondrá,
Estas leyes son especialmente significativas desde el punto de vista de que establecen un marco jurídico que va a estar ya por encima de la propia figura personal de Franco. Veremos en los próximos minutos cómo cuando comienza el régimen nacional, el régimen de la España nacional surgida del alzamiento de julio de 1936, al principio todos los poderes de esa España nacional, de ese Estado de la España nacional, van a estar concentrados, primero en una especie de junta militar y después en un jefe de Estado único, que no va a tener ningún poder que lo va a condicionar ni que va a estar por encima de él. Sin embargo, eso con los años va a cambiar y se va a crear una estructura jurídica, un marco jurídico que estará por encima de ese jefe de Estado. Será un marco al principio muy amplio y luego será más restringido, pero veremos cómo en 1947 primero y sobre todo en 1967 ese poder de ese jefe de Estado que tenía todos los poderes va a quedar ceñido a un marco más limitado, ¿de acuerdo? Y en esa línea son muy importantes estas dos leyes fundamentales, lo veremos. Punto de partida, el gobierno del Frente Popular, establecido a partir del mes de febrero de 1936. Aquí tenemos a Santiago Casares Quiroga, que era el presidente del Consejo de Ministros, en el mes de julio de 1936. El alzamiento nacional, recordémoslo, no se hizo contra la Segunda República, sino contra el gobierno del Frente Popular. Este es un matiz importante. No podemos detenernos en la conferencia de hoy porque no es el objeto. Pero cuando la España nacional en 1938 instaura una comisión para dictaminar la ilegitimidad de los poderes actuantes cuando tiene lugar el alzamiento, deja bien claro que esa ilegitimidad se refiere no a la República desde 1931, sino al gobierno del Frente Popular. Por tanto, el alzamiento nacional, que como saben comienza el 17 de julio en el norte de África, se desarrolla el 18 en las Islas Canarias y en Andalucía y el 19 se extiende al resto de España. Es importante tener en cuenta que desde el punto de vista doctrinal, originalmente el alzamiento no es que sea ni republicano ni antirrepublicano, va contra el gobierno, como acabo de decir, y tiene un sentido nacional, de defensa del orden, y un sentido antimarxista. Tampoco tiene un contenido mucho más allá del que se puede ver en las declaraciones de los distintos comandantes militares que protagonizan ese levantamiento. La declaración de estado de guerra por parte de cada uno de los comandantes militares que se alzan en armas entre los días 18, 20 y 21 de julio de 1936 es la que protagoniza la ruptura del orden jurídico previo, ¿de acuerdo? Por tanto, se puede decir que la raíz, desde el punto de vista jurídico, del Estado Nacional, que va a surgir a partir de 1936, está en esas declaraciones dispersas. No es simplemente el alzamiento de Franco, no es simplemente el alzamiento de Mola en Pamplona, no es simplemente el alzamiento de Saliquet en Valladolid, son varios alzamientos que tienen lugar en cada una de las, normalmente de lugares donde hay unidades militares o gobiernos militares, ¿de acuerdo? Es una ruptura revolucionaria del orden jurídico existente. El Estado Nacional, y no lo digo en un sentido doctrinal, sino lo digo en un sentido estrictamente jurídico, tiene su origen en un hecho revolucionario, porque es una ruptura con un orden jurídico previo, es una ruptura violenta, es una ruptura violenta, además sin duda, sin matices. No deriva, por tanto, la legitimidad del orden nacional establecido por el Estado del 18 de julio, no deriva de la legitimidad del orden jurídico previo, sino que establece su propia legitimidad, ¿de acuerdo? Tiene sus propias bases de legitimidad. Y, insisto, es importante la idea de que procede jurídicamente de un hecho revolucionario. Perdón por repetir un poco, pero creo que es importante lo que ha dicho don Hultano. Muy importante, decreto de 24 de julio de 1936, se constituye la Junta de Defensa Nacional, ¿de acuerdo? En la que, por cierto, no está originariamente Franco, no es miembro originario, luego se incorpora. La Junta de Defensa Nacional es una junta militar que establece en la España nacional como forma de gobierno, y hay que decirlo con total claridad, una dictadura militar, ¿de acuerdo? Una dictadura militar a cargo de un órgano colegiado que es esta Junta de Defensa Nacional. Podemos establecer paralelismos a lo mejor con juntas militares como las de los gobiernos militares en Sudamérica, pero esta, por ejemplo, en un principio solo tiene miembros del Ejército de Tierra. No tiene como la Junta del Gobierno de Chile en 1973 un representante de la Armada, otro del Ejército, otro de Carabineros, otro de la Aviación, sino que es una junta centrada en un primer momento en miembros del Ejército de Tierra, que dice en este decreto inicial de 24 de julio que asume todos los poderes del Estado, así como la representación de ese Estado ante las potencias extranjeras. Por tanto, ya tenemos,
si en esos primeros días del alzamiento nacional había un poder disperso donde cada comandante declaraba el estado de guerra en su territorio, a partir del 24 de julio ya tenemos un embrión de un nuevo Estado, ¿de acuerdo?, que tiene a su cargo el poder absoluto de la Junta de Defensa Nacional. Esta Junta de Defensa Nacional es la que, en su decreto 138 de 29 de septiembre de 1936, habiendo asumido en julio todos los poderes del Estado, los transmite a Francisco Franco Bahamonde al nombrarle jefe del gobierno del Estado. Le transmite todos los poderes del nuevo Estado. Por tanto, Franco va a recibir los poderes de un órgano previo a él, ¿de acuerdo? Franco no asume él de la nada los poderes del Estado, sino que los recibe de un organismo preexistente que es la Junta de Defensa Nacional, que queda disuelta desde ese momento. Es nombrado jefe del gobierno del Estado español. Con el correr de las semanas, de los meses, y por el propio ejercicio de esa jefatura del gobierno del Estado en una situación de guerra, esa jefatura de gobierno es claramente también una jefatura del Estado, y los textos, no a partir de un nombramiento formal concreto, Franco va a ejercer como jefe del Estado en las décadas siguientes. No solo como jefe de gobierno, sino también como jefe del Estado. Como hemos dicho, todos los poderes del nuevo Estado. Y, por cierto, se le nombra también generalísimo de los ejércitos de las fuerzas de tierra, mar y aire. Por tanto, su condición de jefe del Estado y de generalísimo proceden de ese decreto de la Junta de Defensa Nacional de 29 de septiembre de 1936. Es importante, interesante, mejor dicho, hacer una referencia al tipo de régimen que se establece en este momento. Franco tiene todos los poderes del Estado. Es una jefatura que tiene una concentración de poder prácticamente ilimitada desde el punto de vista jurídico, y por otra parte la excepcionalidad y el carácter extraordinario son indudables. En este sentido se puede hablar de dictadura sin ningún género de dudas, porque no hay ningún tipo de límite a ese poder y porque además es excepcional. No es como la autocracia del zar de Rusia, que es una autocracia institucionalizada, sino que es excepcional por la situación y por la persona. En este sentido es correcto hablar de dictadura. ¿Qué tipo de dictadura? Carl Schmitt, al que tienen en esta imagen, distinguía entre una dictadura soberana, una dictadura que se legitima a sí misma, digámoslo así, que procede de sí misma y que no encuentra ningún otro límite fuera de su propio poder, y una dictadura comisoria, que es una dictadura que procede de un órgano previo y que está limitada por una constitución preexistente. Parece ser que en este caso la dictadura es de tipo soberano, ya que cuando se inicia el régimen autoritario de Franco no hay ningún tipo de organismo, ningún tipo de institución que limite ese poder. Nada más ser nombrado jefe de Estado, Franco aprueba una ley, que es la ley de 1 de octubre de 1936, por la que se establece la nueva administración del Estado Nacional, que va a ser no un gobierno en sentido propio, sino una institución llamada la Junta Técnica del Estado, que era una junta que a su vez consistía en comisiones organizadas por razón de la materia. El primer presidente va a ser el general Fidel Dávila, que lo tienen aquí retratado, y después va a ser sustituido a partir de la muerte del general Mola por el general Francisco Gómez Jordana, que fue el segundo presidente de la Junta Técnica del Estado. Me parece interesante traer a colación que el primer gobierno de Franco se llamó así. No era un gobierno en sentido propio, pero el primer órgano consultivo que tuvo Franco a sus órdenes fue la Junta Técnica del Estado, para que luego se hablase de tecnocracia en los años 60, cuando ya en los años 30 su primer gobierno se llamó Junta Técnica del Estado, con lo cual creo que da buena idea de la importancia que siempre se dio en la España de Franco a las cuestiones estrictamente técnicas. Es importante también, aunque no podemos detenernos por falta de tiempo en ello, pero políticamente es muy importante el decreto de unificación de abril de 1937, porque es el que establece el movimiento nacional como organización. Es la fusión de Falange Española, de una parte, Falange Española de las Jons, y de la Comunión Tradicionalista, y da vida a ese movimiento, organización, ese partido único que fue durante el resto de vida del régimen, que fue la Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Hay que distinguir, de todas maneras, creo que es importante para la comprensión del régimen y de la doctrina que inspiraba el régimen, entre el movimiento organización y el movimiento comunión. Solía distinguirse entre estos dos conceptos. El movimiento organización era ese partido único, esa estructura oficial de partido único o de movimiento único, era una estructura paralela a la del Estado, y que tenía una relación de simbiosis con el propio Estado. Había un secretario general del movimiento, había un Consejo Nacional del Movimiento, y luego estaba el movimiento comunión. El movimiento comunión era
el conjunto de los ideales del movimiento nacional como ese conjunto doctrinal que había dado vida al bando nacional durante la Guerra Civil y que era la inspiración, los principios inspiradores del régimen del 18 de julio durante sus 40 años de existencia. Por tanto, es muy importante, una persona podía no estar afiliada ni ser miembro del movimiento organización, pero estar plenamente identificada con el movimiento nacional como conjunto de ideales que inspiraban ese Estado nacional. El 30 de enero de 1938 se constituye el primer gobierno regular, en el sentido propio, en el sentido clásico, como Consejo de Ministros, ¿de acuerdo? Franco, jefe de Estado y de Gobierno, y tienen en esta imagen a la derecha, visto desde el propio Franco, al general Gómez Jordana, venía de ser presidente de la Junta Técnica del Estado y va a ser vicepresidente del Gobierno. A la izquierda de Franco, o a la derecha desde nuestra visión, ¿de acuerdo?, está Pedro González Bueno, que, como ha dicho don Hultano, efectivamente es el autor de lo que en el futuro se consideraría la primera ley fundamental, pero en este momento va a ser simplemente una declaración de principios del régimen, el Fuero del Trabajo, una declaración de principios en materia social, ¿de acuerdo?, que van a ser aprobados por un decreto. Es decir, el Fuero del Trabajo, en su momento inicial, es una declaración de principios, derecho al trabajo, dignidad intrínseca del trabajo, el trabajo como fuente de dignidad y de título de ciudadanía, derecho también a cuestiones más concretas como, por ejemplo, derecho a las vacaciones pagadas, ¿de acuerdo? Es un conjunto de principios generales que tiene el régimen en materia social que este primer ministro de Organización y Acción Sindical, Pedro González Bueno, va a redactar en el mes de febrero o marzo de 1938. Insisto, es importante recordar, es una declaración de principios que no tiene carácter en absoluto constitucional en este momento inicial y que además se aprueba por un decreto, ¿de acuerdo? El Fuero del Trabajo. En agosto de 1939, terminada ya la Guerra Civil, se constituye el segundo gobierno de Franco, deja de haber vicepresidente y no lo habrá, por cierto, durante más de 20 años. Ahí tienen, por ejemplo, a Serrano Suñer, al almirante Moreno, a Agustín Muñoz Grandes, que era secretario general del movimiento. Y tanto ese primer gobierno constituido el 30 de enero del 38, como el segundo gobierno constituido, constituido el 8 de agosto de 1939, lo son en virtud de sendas leyes, las leyes de 30 de enero del 38 y de 8 de agosto del 39, que organizan la Administración Central del Estado. Son leyes organizadoras de la Administración y del Gobierno, son leyes ordinarias. No son, en principio, normas por rango constitucional, no tienen un rango distinto de cualquier otra ley, pero en ellas, aparte de diseñarse el gobierno y la administración, también se reconoce expresamente la potestad que tiene Franco de dictar normas jurídicas de carácter general, tanto de tipo de ley como de tipo reglamentario. Estas dos leyes son muy importantes porque durante los casi 40 años que van a seguir, van a ser las leyes en las que se va a inspirar la potestad que va a tener Franco de dictar él, personalmente, leyes, ¿de acuerdo? Esta importancia de esta potestad legislativa de Franco lo vamos a ver dentro de unos minutos cuando hablemos de la Ley de Cortes, porque va a haber un órgano legislativo, las Cortes, especialmente dedicado a la elaboración de leyes, y sin embargo, Franco siempre va a tener, él, personalmente, una facultad de dictar leyes. Efectivamente, la Ley de Cortes de 1942, de 17 de julio de 1942. Las Cortes españolas se van a aprobar, se va a aprobar su creación en virtud de una ley del propio Franco, que hasta ese momento era el único órgano del Estado que tenía capacidad de dictar leyes. Bueno, pues Franco, en su capacidad para dictar leyes, con esta ley crea las Cortes españolas como un órgano de representación del pueblo español y de colaboración con el propio jefe del Estado en la tarea de elaborar leyes. A partir de este momento, la gran mayoría de las leyes van a ser realizadas no ya por Franco, simplemente con su propio poder, sino con la colaboración y con una intervención cada vez más importante de las Cortes. ¿De acuerdo? De hecho, la exposición de motivos de la Ley de Creación de las Cortes habla de un principio de autolimitación para una institución más sistemática del poder. Hay que decir que las Cortes le autolimitan en el sentido de que él ha decidido que esas Cortes van a colaborar con él en la elaboración de las leyes, pero si Franco hubiese decidido con su autoridad derogar su Ley de Cortes y suprimir las Cortes, tenía poder para hacerlo. En este momento, aunque existen unas Cortes, el poder supremo es de Franco y no hay ningún poder dentro del Estado que le pueda limitar, ¿de acuerdo? Es una autolimitación, pero porque él quiere, y él podría, si hubiese querido todavía en este momento, dejar esa limitación sin efecto.
El principio que inspira las Cortes españolas de 1942 y durante las décadas que van a quedar de vida es un principio de representación orgánica. Es decir, no es una representación por partidos políticos, sino un principio orgánico, es decir, representación por intereses sociales, por grupos, por sectores sociales, ¿de acuerdo? La idea de familia, municipio, sindicato, pero no solo, también instituciones, tanto del Estado como de la sociedad, colegios profesionales, academias, etc. Aquí vemos a Esteban Bilbao Eguía, que fue presidente de las Cortes, el primer presidente de las Cortes, y además lo fue durante 22 años. Esteban Bilbao Eguía, que había sido antes ministro de Justicia, del 39 al 43. Lo habitual, además, en las Cortes del régimen de Franco es que el presidente fuese un carlista vizcaíno. Era normal como él, ¿de acuerdo? Era lo normal. En el reparto que solía haber extraoficial de poder, el ministro de Obras Públicas solía ser monárquico alfonsino, el de Trabajo solía ser falangista, el ministro de Justicia y el presidente de las Cortes solían ser carlistas, en fin. No siempre se cumplió, pero era una distinción que Franco solía hacer. El gobierno de julio de 1945... pocas semanas después del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, responde a un cierto, y todo esto requiere muchísimos matices, muchas veces se ha vulgarizado que Franco cambiaba, ahora un gobierno falangista, ahora un gobierno democristiano, realmente todo requiere muchísimos más matices que eso que se suele decir que es una enorme vulgarización. Pero sí es cierto que, digamos, que en el gobierno de 1945, que es un momento muy difícil para el régimen porque ha terminado la Segunda Guerra Mundial y las potencias que habían ayudado a la España nacional a ganar la guerra civil han perdido la Segunda Guerra Mundial, es verdad que hay un momento de aislamiento, de bloqueo por parte de las potencias vencedoras. Franco constituye un gobierno donde algunos miembros destacados de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, como Alberto Martín Artajo, que es la persona que está en la fotografía, como ministro de Exteriores, varios de estas figuras destacadas pueden dar una imagen quizá más aceptable de alguna manera a los vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Coincidiendo con la constitución de este gobierno, de hecho un día antes, el 17 de julio, se aprueba el Fuero de los Españoles. Es aprobado por las Cortes, por Franco y por las Cortes españolas, y es una declaración de derechos y deberes de los españoles. Cuando se hayan aprobado más leyes fundamentales, el Fuero de los Españoles será una parte principalísima de la parte dogmática de la Constitución del régimen, porque es precisamente esa declaración de derechos y deberes de los españoles, ¿de acuerdo? La inspiración del Fuero de los Españoles, de alguna manera, si el Fuero del Trabajo, que es de marzo de 1938, tiene una inspiración predominantemente nacional sindicalista, el Fuero de los Españoles, por la coyuntura política en que se ha aprobado, tiene una inspiración más predominantemente de filosofía política cristiana, ¿de acuerdo?, de catolicismo político, si se quiere decir, de alguna forma. Incluso se ha hablado de cierta filosofía personalista, o de humanismo cristiano, si se quiere decir, pero vamos, tiene una neta inspiración católica y de hecho en el Fuero de los Españoles se hace la declaración expresa de confesionalidad católica del régimen. El régimen venía siendo confesionalmente católico desde un punto de vista sustancial prácticamente desde el inicio, pero ahora en un texto del máximo nivel como el Fuero de los Españoles se establece una cláusula expresa y explícita de confesionalidad católica. Como ven aquí, derechos y deberes de los españoles, esta imagen que responde pues, a este momento de mayor estrechez de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Otra ley otra ley que en este momento es una ley más. Todavía no existe el concepto de ley fundamental, ténganlo presente, son leyes que va dictando el Estado, ¿de acuerdo? El mismo año 1945, el 22 de octubre, la ley de referéndum nacional. Es la más corta de las que serían las leyes fundamentales después. Insisto, en este momento es simplemente una ley más, ¿de acuerdo? La ley de referéndum nacional que establece que si hubiese una ley de interés nacional que el jefe del Estado considerase de interés someter a la consideración del pueblo español, pues se sometería a referéndum. Es una ley brevísima, donde eso sí se establece que tendrían derecho a ejercer el sufragio todos los españoles, hombres y mujeres, con edad de 21 años. Por tanto, la cuestión de sufragio masculino o femenino en esta ley queda sentada en el sentido de que votan tanto hombres como mujeres en ese hipotético referéndum. Y efectivamente esa hipótesis se concreta en julio de 1947, cuando Franco decide dar, ahora sí, un paso verdaderamente decisivo en la institucionalización de su propio régimen, que va a ser la ley de sucesión en la jefatura del Estado y además va a ser uno
Va a ser una de estas dos leyes a las que he hecho referencia que son tan importantes en ese proceso de institucionalización y de fijación de límites a la jefatura de Franco. Esta va a ser la que vamos a hablar ahora, la ley de sucesión en la jefatura del Estado, la primera de esas dos leyes, y va a ser también el primero de los dos referéndums nacionales que tuvieron lugar durante la era de Franco. El referéndum de julio de 1947 y después el referéndum de diciembre de 1966, para aprobar respectivamente esas dos leyes. La primera es la ley de sucesión en la jefatura del Estado, ¿de acuerdo? El referéndum es el 6 de julio y sale con una cantidad abrumadora de votos favorables, sale adelante el referéndum. Hay que decir todo, que la campaña solo se permitió campaña a favor, el voto favorable nada más, no se permitió campaña en contra. En cualquier caso, el resultado de la votación fue abrumadoramente favorable a esta ley de sucesión en la jefatura del Estado. Quédense, muy importante, repito, la idea de que fija por primera vez un marco del cual el propio Franco ya no se puede salir. Todavía va a ser un marco muy amplio. La ley orgánica 20 años después fijará un marco más estricto todavía, pero el de 1947 es un marco muy amplio, pero donde Franco ya no tiene una libertad absoluta de legislar. A partir de ahora ya Franco tiene unos límites a los que vamos a hacer sucintamente referencia a continuación. Para empezar, en la ley de sucesiones donde se crea el concepto de ley fundamental. Hasta la ley de sucesión de 1947, todo eran leyes o decretos que Franco iba aprobando. Franco o las Cortes españolas. Eran una ley tras otra ley. En la ley de sucesión de 1947 se crea el concepto de ley fundamental. La ley de sucesión dice, esta ley no es una ley más, es una ley que está por encima de las demás leyes. Es una ley, y no lo dice con esta expresión, pero es una ley ya constitucional, que tiene un rango jerárquico superior. Una simple ley no podrá derogarla, está por encima. Pero no solo esta ley de sucesión es una ley constitucional, sino que algunas leyes que se aprobaron en los años anteriores también son leyes constitucionales, son leyes fundamentales. ¿Cuáles son? Pues la ley del 47 dice, aparte de yo misma, la ley de sucesión, que es una ley fundamental, las leyes que en el pasado se dictaron, que son el Foro del Trabajo, que era un decreto. Bueno, pues resulta que ese decreto es una ley fundamental. La ley de Cortes es una ley fundamental. El Foro de los Españoles, que era una ley ordinaria, pues es una ley fundamental. La ley de referéndum nacional, de octubre del 45, es una ley fundamental. Y la propia ley de sucesión, repito, también es una ley fundamental. Por tanto, en 1947 ya tenemos un corpus de leyes constitucionales que están por encima de las leyes ordinarias y que la propia ley de sucesión dice que para modificarlas, para derogarlas o modificarlas, hará falta una mayoría de 2/3 de las propias Cortes y un referéndum. Es decir, ya Franco con un decreto, con una ley, no las podrá modificar. Por tanto, Franco ya queda limitado, queda restringido a un marco, que es el de estas leyes fundamentales que han sido aprobadas. Ese concepto ha sido aprobado en la ley de sucesión de 1947. ¿Se ha entendido el concepto? Centrándonos ya más en el contenido de la propia ley fundamental, aparte de la propia ley de sucesión, aparte de la creación de este marco constitucional, hay que decir que la ley de sucesión es muy importante porque dice que España es un Estado católico, social y representativo que en virtud de su tradición se declara constituido en reino. A partir de la ley de sucesión, por tanto, España ya no es ese Estado indefinido que ni es monarquía ni es república, es un reino, ¿de acuerdo? Es muy importante. Por ejemplo, esto es un poco anecdótico, pero por ejemplo a partir de 1948 Franco va a empezar a conceder títulos nobiliarios, porque es el jefe de Estado de un reino. Eso no quiere decir que Franco sea regente. Franco tiene una figura especial. Su magistratura, su jefatura, no se puede ceñir a la estrecha distinción de rey o presidente de la República. No es ni una cosa ni es otra. España es un reino. Él es el jefe del Estado, es el generalísimo de los ejércitos y, como dice la propia ley de sucesión, es el caudillo de España y de la cruzada. Es decir, es una figura que por la excepcionalidad de la forma que tuvo de llegar al poder a través de una guerra civil donde se ventiló en lo que se llamó el plebiscito armado de una manera absolutamente decisiva, armada, sangrienta también, el destino de España. La jefatura de Franco es excepcional. No se puede, insisto, reducir a rey, a regente, no, es una cosa que está por encima. Su caudillaje, la persona que le suceda no será un caudillo tampoco, porque el caudillo es él, por definición es excepcional su figura, y en la ley de sucesión él aparece además como una figura excepcional, ¿de acuerdo? No es simplemente un jefe de Estado que será sucedido por otro con sus mismos poderes, sino que tiene
una esfera de poderes que es excepcional y personalísima de él. Por ejemplo, y esto ya está en la ley de sucesión, ¿cómo vamos, José Ramón? ¿Cuánto? Bueno, quedan más bien 10, pero bueno, voy a intentar ceñirme. Espera que dure lo más posible. No lo sé, pero bueno, lo siento por haberme pasado un poco, y Gonzalo, disculpa. Por ejemplo, la ley de sucesión prevé que Franco proponga a su sucesor. Esta es una facultad que tiene él. O sea, no se establece que cualquier rey o regente vaya a proponer su sucesor, sino que es Franco, él personalmente, el que tiene la facultad de proponer a las Cortes, no de nombrar, proponer a las Cortes la persona que le sucederá a título de rey o a título de regente. Es decir, Franco es un hacedor de reyes, es una persona que, sin ser el mismo rey, él en ningún caso ni en ningún momento pensó en proclamarse rey a sí mismo, pero decidió optar como salida institucional del régimen una monarquía que en principio estaría coronada por un rey, pero en su caso se preveía también la posibilidad de que fuese un regente, y Franco era la persona individual a la que la ley de sucesión le atribuía la prerrogativa de proponer a la persona que sería la fundadora de la dinastía, ¿de acuerdo? Y en su defecto, un regente, proponerlo, como digo, a las Cortes. La ley de sucesión es la que crea una institución importante del régimen de Franco, que es el Consejo del Reino. No confundir con el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es una institución que ya existía antes, que sigue existiendo hoy, es un órgano, consultivo del gobierno, mientras que el Consejo del Reino es una institución constitucional creada en la ley de sucesión que estaba dedicada al asesoramiento específico del jefe del Estado en sus concretas y específicas funciones. Luego veremos, cuando hablemos de la ley orgánica, un poco más las facultades que tenía el Consejo del Reino. Durante bastantes años no se van a aprobar leyes fundamentales y hay un momento importante en la historia jurídica del régimen que es el que comienza con la crisis de febrero de 1956, los incidentes universitarios en la Universidad de Madrid, que suponen el cese de Joaquín Ruiz Jiménez como ministro de Educación Nacional, aquí está retratado Ruiz Jiménez, y de Raimundo Fernández Cuesta como secretario general del movimiento. Por tiempo no podemos entrar detenidamente en ello. Simplemente decir que en ese momento José Luis Arrese, que era un gran teórico quizá falangista de la era de Franco y que en los años 40 ya había sido secretario general del movimiento, volvió durante un año a ser secretario general del movimiento y durante ese año 1956 esbozó unos proyectos constitucionales, unos proyectos de leyes constitucionales que iban a terminar de configurar desde el punto de vista constitucional al régimen, ¿de acuerdo? Pero tenían una óptica quizá demasiado falangista y hubo otros sectores del régimen que se opusieron mucho a esos proyectos de reforma constitucional de Arrese y al final consiguieron, además con el apoyo de los arzobispos y cardenales más importantes, que esos proyectos fuesen retirados. La crisis tiene al final su desenlace con el gobierno de febrero de 1957, que es donde entran esos que se llaman, de una manera, como he dicho, muy superficial, los tecnócratas. Realmente es un momento de auge de un sector, digámoslo así, más conservador, autoritario dentro del régimen y de una cierta pérdida de influencia falangista, pero sigue habiendo presencia falangista en el gobierno. Arrese sigue siendo ministro, aunque ahora de la vivienda, y bueno, pues entran Mariano Navarro Rubio, entran Alberto Ullastres, etcétera, ¿no? Y en este contexto es cuando va a haber una serie de reformas jurídicas importantes en el régimen, que hay que decir. Están las leyes administrativas de López Rodó, que en este momento es secretario general técnico de la presidencia del gobierno. En los años 60 tendrá un gran protagonismo como comisario del plan de desarrollo, en lo que es el desarrollo económico, pero en este momento va a ser muy importante en la reforma administrativa, pero también en la reforma constitucional, porque va a haber un proyecto alternativo de leyes fundamentales que son los que van a elaborar el propio López Rodó con Gonzalo Fernández de la Mora. Se reunieron, aquí está el que me va a sustituir en la ponencia, mi querido amigo Gonzalo Fernández de la Mora, hijo, pues su padre, Gonzalo Fernández de la Mora Imón, fue junto con Laureano López Rodó el que elaboró tanto la Ley Orgánica del Estado como la Ley de Principios Generales del Movimiento, la Ley de Principios del Movimiento Nacional. Aquí tenemos a Gonzalo Fernández de la Mora, padre, que fue, como insisto, con López Rodó el coautor de estas dos importantes leyes fundamentales. En mayo de 1958, dame unos minutos más, José Ramón, que termino. En mayo de 1958, muy importante, desde el punto de vista de la parte dogmática de la Constitución, la Ley de Principios del Movimiento Nacional, donde se establecen los grandes principios, las grandes ideas, se cristaliza, ¿de acuerdo?,
los grandes principios inspiradores del régimen, principios del movimiento nacional, que además se proclamaban a sí mismos permanentes e inalterables. La Ley de Principios del Movimiento Nacional es una ley fundamental más, y no se aprobó por referéndum, sino que la aprobó Franco con su propia autoridad. Es decir, las leyes fundamentales lo que prohibían es que se modificasen o derogasen sin referéndum. Pero Franco podía innovar. Franco no podía, por su propia autoridad, ni modificar ni derogar, pero sí podía hacer leyes nuevas que no se opusieran a las anteriores. Es lo que hizo en este caso. La Ley de Principios la aprueba Franco por su propia autoridad y su propia potestad legislativa. Y es una ley fundamental más. E incluso, era una cosa muy discutida por los autores, incluso era considerada por algunos como una ley fundamental de rango superior a las demás leyes fundamentales, porque se proclamaba a sí misma como sus principios permanentes e inalterables. La ley orgánica, sin embargo, se retrasó casi 10 años y se aprobó en el segundo referéndum, el de diciembre de 1966. La ley orgánica del Estado de 1967, ¿de acuerdo? Un referéndum también como el de 1947, con una enorme cantidad y porcentaje de votos favorables, también hay que decir que sin campaña en contra, ¿de acuerdo? Y es la culminación institucional de la era de Franco. Se distingue las competencias entre la presidencia del gobierno y la jefatura del Estado, ¿de acuerdo? De una manera que no queda del todo claro, pero al final, como dicen los tratadistas de la época, probablemente con el tiempo, cuando hubiese muerto Franco, la presidencia del gobierno hubiese adquirido una mayor significación. Hay que decir que en las disposiciones transitorias, Franco mantenía sus poderes extraordinarios de dictar leyes. ¿De acuerdo? Franco siempre tuvo la facultad personalísima de dictar leyes. Por eso el régimen siempre fue un régimen autoritario de Franco y siempre fue un poder excepcional de Franco. Incluso en este momento de máxima limitación ya jurídica de Franco, Franco mantiene el carácter excepcional de su magistratura. Y aparte que Franco conservaba la facultad también extraordinaria de poder proponer a su sucesor, que eso no lo heredó su sucesor, a su vez. Franco podía proponer a su sucesor a título de rey. Por tanto, cuando se dice que Juan Carlos heredó los poderes de Franco, no es cierto. No todos los poderes de Franco fueron heredados por Juan Carlos. Juan Carlos, por ejemplo, no tenía facultad de dictar leyes por su propia autoridad y, por supuesto, Juan Carlos nunca pudo proponer el establecimiento de una nueva dinastía. La monarquía de Juan Carlos es fruto de ese poder extraordinario que tenía Franco de proponer su propio sucesor a las Cortes y, por tanto, instituir una nueva dinastía. Se establecen en la ley orgánica también cambios en las otras leyes fundamentales, en el Fuero del Trabajo. Aquí sí, y aquí le doy el paso ya prácticamente a Gonzalo, en la ley orgánica del Estado modifica la ley de Cortes para crear los procuradores familiares, que eran nombrados por sufragio universal de cabezas de familia y mujeres casadas. Aquí se habla, de hecho, luego en una ley que lo desarrolla, de la democracia orgánica. Y también en el Foro de los Españoles, porque se establece el principio de libertad religiosa de acuerdo con la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II. Esto se tuvo que hacer a través de la ley orgánica porque era necesaria una norma con rango de ley fundamental. Finalmente voy a poner fin ya a la conferencia porque, en fin, lo siento mucho. Gracias por su atención.